¿Qué tal? Buenas tardes. Primer programa de este año 2024 de Mercados y Empresas, que coincide prácticamente con los 90 días de gobierno de Javier Milei, con por supuesto mucho para analizar, mucha tela para cortar, más allá de lo que es el panorama político, la economía y el panorama financiero, se han modificado de manera radical dentro de lo que podemos definir, y este es el primer concepto importante a mi juicio, como un esquema que lo que está recibiendo, lo que está absorbiendo desde el punto de vista justamente económico y financiero es un fuerte shock monetario y fiscal, si uno deja fuera del análisis, por lo evidente, el shock cambiario que tuvimos durante el mes de diciembre, que supuso un sinceramiento del tipo de cambio oficial realmente muy significativo, que impactó sobre la actividad y sobre los precios. Pero si nos centramos en el shock monetario y fiscal, lo que hay que explicar básicamente es, cuando uno habla de shock como oposición al gradualismo, es que la decisión del equipo económico encabezado por Caputo, y obviamente con la seguramente activa participación del economista Javier Milei, se decidieron por actuar rápidamente para tratar de estabilizar la economía, o para hablar con más precisión, tal vez evitar una espiralización tanto de la inflación como de los salarios y del tipo de cambio. Y en esto de las políticas de shock, claramente lo que estamos viviendo en términos monetarios y fiscales es una contracción muy violenta en términos reales, con una economía con una nominalidad realmente muy alta, es decir, con una tasa de inflación exorbitante, sin parámetros similares en otros países del mundo. Lo que está ocurriendo, para ponerlo rápidamente en números, es, por un lado, una contracción violenta de la base monetaria de aproximadamente el 40%, si no más, desde la asunción de Javier Milei. Esto es, para ponerlo en términos más simples, hay en términos reales, en términos de poder de compra, más de un 40% menos de pesos que componen la base monetaria que los que había cuando Milei asume el gobierno. Fíjese usted lo que ha sido la caída de los medios de pago. Justamente Milei se refería en esta semana a que el dólar está bajando básicamente porque no hay pesos para comprarlo, y justamente de eso estamos hablando. Y por otro lado, en términos fiscales, lo que tenemos es una violenta contracción del gasto público en términos reales, que, de acuerdo al último informe de la Oficina de Presupuesto Público, en el primer bimestre del año muestra una caída, repito, en términos reales, en términos de poder de compra interanual, del 33%. Y esto, por supuesto, genera efectos múltiples sobre la economía, sobre el sistema financiero. Hay algunos puntos positivos y obviamente están, los aspectos que forman parte del lado oscuro de lo que estamos viviendo. Y esto es lo que vamos a compartir a continuación para, darle forma a esta primera apertura del año 2024. Aquí usted tiene, en principio, los logros, de alguna manera, de los primeros 90 días del gobierno de Javier Milei. Una inflación en baja. Está claro que la inflación saltó después del salto devaluatorio del mes de diciembre, pero a partir de allí la inflación va cediendo progresivamente, del 25 al 20, del 20 muy probable al 15 aproximadamente, que se espera para el mes de febrero. Y a partir de allí, esto se lo voy a mostrar un rato nada más, los economistas en general piensan que la inflación podría entrar en un sendero aún más descendente. Además de esta inflación en baja, tenemos un dólar en baja que ha sorprendido a la mayoría, no le digo de los inversores, sino incluso de los analistas, un dólar por debajo de los 1.000 pesos a lo largo de esta semana. Esto hay que entenderlo a la luz de la tasa elevadísima de inflación, con lo cual el tipo de cambio real ha caído de manera muy significativa en los últimos 3 meses. Hay una recuperación de reservas que ha cambiado completamente la situación en este sentido, contra una caída sostenida hasta diciembre, antes del cambio de gobierno. A partir justamente del 10 de diciembre, el equipo económico, el Banco Central más precisamente, logra acumular aproximadamente 7.000 millones de dólares en stock de reservas internacionales del Banco Central. Han mejorado las cuentas públicas. Esto usted lo habrá notado porque ha sido de público conocimiento. Ha llevado que en el mes de enero el gobierno nacional haya tenido un superávit financiero, es decir, incluso considerando los intereses de la deuda, algo que habrá que defender, por supuesto, porque esto tiene que ver, y este es el lado oscuro de todo esto, con una brusca caída de los ingresos reales. Acá hablamos de jubilaciones, de pensiones, incluso de salarios. Y como último punto importante, pero mucho más financiero, hay una gran caída del riesgo país. Esto tiene que ver con una suba de los títulos públicos nacionales que mejora el panorama financiero de Argentina, por supuesto todavía en niveles delicados, pero en una situación mucho mejor que la que teníamos antes del cambio de gobierno. Pero están estos aspectos negativos, por supuesto, que son los que habrá que ver qué, correlato tiene en lo social. Está claro que el gobierno de Milei, desde la asunción misma, decidió un aumento muy importante de la AUH, la Asignación Universal por Hijo, y también de los planes que tienen que ver con asistencia social.
Pero más allá de eso tenemos, por supuesto, una actividad económica, una profunda recesión, una caída de ingresos realmente brutal en términos tanto de salarios como de jubilaciones y pensiones. Esto uno supone se irá recomponiendo progresivamente con paritarias y con los ajustes que tendrán las jubilaciones y pensiones en los próximos meses. Y por último, por supuesto, todo el impacto que esto se supone ha tenido sobre los niveles de pobreza. Si bien no hay cifras oficiales, está claro que en este escenario de shock inflacionario, bueno, la pobreza ha crecido sustancialmente en esta primera parte del gobierno de Javier Milei. Realmente un panorama que, de alguna manera, si uno lo analiza, digamos, a la luz de lo que teníamos y de lo que hoy tenemos, lo que ha logrado es evitar la espiralización, como le decía anteriormente, de la inflación, del tipo de cambio, pero con un correlato natural, como ocurre siempre con los shocks de oferta en la economía, que supone una gran caída de los ingresos reales y también una gran caída de la actividad económica. Vamos a seguir, por supuesto, compartiendo números que tienen que ver con apoyar estos comentarios a lo largo del programa. Ahora hacemos la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida, compartimos justamente más números sobre el panorama económico y financiero. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Centro Cider es la empresa líder en productos metalúrgicos para la construcción, el agro y la industria. Hierros, chapas, perfiles y todo para la construcción en seco. Al mejor precio y con entrega asegurada en Mar del Plata y zona. Presupuestos y compras online en centrocider.com.ar o en nuestro local de Champañat 1255. Centro Cider. Más simple, más rápido. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursatil.com.ar. El gran astillero argentino Es marplatense. Abrimos este tramo de Mercados y Empresas, compartiendo algunos números acerca de lo que es el panorama actual, ¿no? Este tema que planteamos en la apertura, en términos de que hay logros importantes en estos primeros 90 días de gestión de Javier Milei y de Luis Caputo en el Ministerio de Economía, pero también hay aspectos a resolver lo más rápido posible porque sin duda está generando mucha tensión desde el punto de vista de las economías domésticas, ¿no es cierto?, que están sufriendo realmente el panorama actual dentro de un contexto de caída de actividad realmente muy significativo. Aquí le ponemos, en principio, números de las proyecciones de tasa de inflación en pantalla. Esto tiene que ver con el último relevamiento de expectativas de mercado que publicó el Banco Central en las últimas horas, que muestra el promedio de expectativa de los analistas que siguen la marcha de la economía argentina, justamente para promediar sus proyecciones que terminan en lo que tiene que ver con la tasa de inflación en los números que usted tiene en pantalla. Para febrero se espera una tasa de inflación en la zona del 15,8%. Javier Milei justamente en la semana habló de un número cercano al 15%, es decir, que estaría en esta línea. Y a partir de allí un sendero descendente en marzo 14, abril 12, mayo 10, para llegar a una inflación de un dígito en junio, donde los economistas consultados esperan en promedio una inflación del 8,5%. Está claro que esto forma parte de los logros de alguna manera de estos primeros 90 días de gestión, pero por otro lado tenemos esto que usted ve ahora en pantalla y que tiene que ver con una fuerte caída en los niveles de actividad. Aquí usted tiene números por un lado de CAME, que genera mes a mes una encuesta sobre las ventas de los comercios en todo el país, y por otro lado cifras oficiales del INDEC publicadas esta semana con los números de industria y construcción durante el mes de enero, caídas muy significativas realmente, si bien estas caídas habían empezado hacia mitad del año pasado e incluso antes, de acuerdo al sector del que se trate. Ya estamos con caídas muy significativas, 25% bajo el comercio, 12% la industria y casi 22% el sector de la construcción. Y justamente para hablar de este panorama no tan complejo de logros con temas realmente muy difíciles, ¿no?, desde el punto de vista social, vamos a entrar ya en comunicación con el licenciado Julián Josovich.
Julián es especialista en mercado de capitales, hoy se desempeña como periodista en el diario El Cronista, por lo que, bueno, es realmente muy valioso tener su opinión aquí en el programa sobre lo que está pasando y lo que puede pasar. Así que, Julián, bueno, te damos la bienvenida y contanos cómo estás viendo básicamente todo esto. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto. Así que bueno, sí, bueno, están pasando obviamente días muy complicados desde el punto de vista económico en Argentina. Tenemos una aceleración inflacionaria que lo que hay que rescatar es que está siendo debajo de lo esperado. Recordemos, si Ujú. nos retrotraemos a diciembre, en general el consenso antes de que Milei haga las reformas o las medidas que tomó finalmente en materia de precios y tipo de cambio, la expectativa era 30-30-30, esto es 30 de inflación en diciembre, 30 en enero y 30 en febrero. Sin embargo, Ujú. terminó siendo o está siendo bastante debajo de eso, con 25,5, 20,6 y una expectativa cercana al 15%. Incluso Caputo había dicho que iba a ser más cerca de 10 que de 20, lo cual indicaría más cerca del 14, 14 y medio, tal como también están indicando las consultoras de alta frecuencia y también en línea con, por ejemplo, la inflación que reportó ayer la ciudad de Buenos Aires, Cava, en donde también reportó una inflación de bajo, incluso más cerca del 10 que del 20, como había dicho Caputo. Entonces, desde el punto de vista de inflación, las variables ahí, si bien es un desastre, hay que decirlo, uno no Ujú. puede festejar de ninguna manera un 15, 14 o 25% de inflación, es un drama, porque claramente eso afecta directamente a las clases más bajas y a la sociedad en general y a las clases más bajas en particular, pero sí es rescatable que por lo menos fue debajo de lo que inicialmente se esperaba y está mostrando una tendencia a la baja. En paralelo Ujú. también tenés esto de las mejoras en las reservas. En donde se están acumulando un montón de reservas después del shock cambiario que se dio y el shock de competitividad que se logró, y eso está permitiendo que el tipo de cambio no se dispare. Cuestión que es una variable central para la batalla contra la inflación también, porque Ujú. recordemos que cada vez que hay una corrida o que el dólar se dispara, termina siendo un canal más de transmisión hacia la inflación. Así que tener un Ujú. tipo de cambio bastante bajo, controlado, le permite al gobierno tener algún tipo de margen como para manejar lo que es la parte inflacionaria. Obviamente, el costo detrás de todo esto, de todos los ajustes, tiene que ver con el nivel de actividad que fuertemente se está resintiendo producto de el freno en el gasto, el freno en los giros de las transferencias a las provincias, el ajuste de precios en donde el salario real, es decir, lo que a la gente le queda en el bolsillo es cada vez menos, y entonces el consumo en general es menor y se resiente el nivel de actividad. De alguna manera, Bien. Marcelo, esto era necesario. ¿Por qué? Porque la economía de Milei entró con un escenario de aguda estanflación. Entonces, vos para Ujú. atacar la estanflación o descuidás el nivel de actividad para bajar la inflación o digamos, descuidar la inflación para cuidar el nivel de actividad. Bueno, lo que hizo este gobierno fue descuidar el nivel de actividad para bajar la inflación y una vez que la inflación esté normalizada, seguramente el gobierno le querrá dar un nuevo impulso a nivel de actividad. Para abril, mayo es un momento que el mercado está viendo como bisagra. Primero porque ahí tenés también lo que es la reunión del Pacto de Mayo, en donde Ujú. quizás se puede llegar a acordar entre las distintas partes de la política un programa de país a largo plazo. Eso es un detalle nomás, pero no deja de estar dentro de la agenda. Pero también en ese momento arranca fuertemente lo que es la liquidación del agro, en donde se espera que el Banco Central siga acumulando reservas y que el campo obviamente empuje a la economía otra vez hacia un escenario más positivo. Pero también en ese mismo periodo se espera que la inflación ya esté debajo del 10% y que Claro. entonces con la recomposición salarial que se va a dar en marzo y abril, con la baja de inflación hasta abril y mayo, implicaría una mejora del salario real y un rebote en el consumo y un rebote en el nivel de actividad, lo cual le permitiría a la economía transitar desde la segunda parte del año otro escenario de un nivel de actividad mejor. El año seguramente termine mal, con un retroceso. Creo que el FMI había anticipado 2%, 2 y pico por ciento de caída, pero porque tenés un primer semestre muy malo, producto de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos previos, esto de corregir esta inflación, y que el segundo semestre teóricamente debería rebotar y salvar ese primer semestre muy malo, pero sin
poder pasar el año en positivo. La expectativa es que este año eventualmente está perdido en ese sentido, pero la mejora vendría en el segundo semestre y con la expectativa ya pensando en 2025. Hasta aquí entonces la charla con Julián Josovich sobre el panorama económico y financiero. Vamos a hacer una nueva pausa ahora en Mercados y Empresas y enseguida seguimos compartiendo números sobre la coyuntura económica y financiera en el país. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDEA te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edeaweb.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDEA, somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Agua. Cloaca. Pluvial. 3 servicios, las 24 horas, siempre. Obras sanitarias, 40 años. Bien, a partir de este momento nos metemos ya de lleno en el panorama financiero. Como decía en la apertura del programa, a nivel local lo que hemos tenido en estos primeros 90 días de gobierno de Javier Milei es mucha firmeza en los títulos públicos del gobierno, ha vuelto allí la confianza y el interés de los inversores y las acciones han estado más débiles, han tenido momentos buenos, pero bueno, lógicamente en un contexto recesivo y con algunas dificultades para el sector empresario, las acciones han tenido un comportamiento relativo mucho más débil. En el contexto internacional lo que tenemos es, bueno, básicamente si uno mira la bolsa de los Estados Unidos, es bueno, el conjunto de los principales índices marcando nuevos máximos históricos, realmente un panorama muy positivo en el contexto internacional en términos de bolsas. Y aquí en lo local, bueno, hay algunas novedades realmente muy interesantes, hay nuevos títulos que han aparecido y que suponen una alternativa a tener en cuenta por muchos inversores que siempre buscan diferentes maneras de dolarizar sus carteras. Uno de los productos más interesantes que surgió en las últimas semanas es el bono para importadores, el denominado BOPREAL, que está utilizando el Ministerio de Economía o el Banco Central, de acuerdo a cómo se lo mire, para resolver el problema de las deudas de los importadores que habían acumulado durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa. Estos títulos ya están cotizando en el mercado secundario, realmente tienen rendimientos muy atractivos y estructuras financieras muy atractivas. Aquí le cuento rápidamente, bueno, de qué estamos hablando. En primer lugar, el BOPREAL Serie 1. Aquí hay que tener en cuenta que este es el título más, digamos, importante que lanzó el gobierno, el primero y el de más volumen de dinero. Y tiene estas características desde el punto de vista del inversor como para que se tengan en cuenta. Por un lado, paga 5% anual de interés, estamos hablando de títulos en dólares que se pueden comprar con pesos o con dólares en la bolsa. Vence en octubre del año 2027, pero atención con este detalle, se pueden aplicar al pago de impuestos desde el año próximo, concretamente desde abril del año 2025 se pueden aplicar al pago de impuestos nacionales. Este título se ha dividido en 4 subseries, por llamarlo de alguna manera. La primera de ellas, lo que se llama el BOPREAL 1 Serie A, se puede aplicar al pago de impuestos desde abril del año próximo. Realmente un título muy interesante y que está generando un interés creciente entre los inversores. Y el otro título que le describo a continuación, para inversores tal vez incluso más conservadores, es el BOPREAL Serie 2. Aquí un detalle a tener en cuenta es que los BOPREAL son títulos emitidos por el Banco Central y no por el Gobierno Nacional, lo que supone un menor riesgo crediticio, por lo menos desde lo conceptual. Aquí en el caso del BOPREAL Serie 2 lo que tenemos es que es un título que no paga intereses. Aquí el dinero se gana básicamente comprándolo por menos de lo que representan estos títulos de capital.
Por ejemplo, un título de $100 de capital, uno lo puede conseguir en el mercado a 90, 92 dólares dependiendo del día, con lo cual uno está ganando entre 8 y 10 dólares por cada inversión de 100 dólares. En términos de plazo, ahí usted lo tiene en pantalla, este es un título que vence en junio del año próximo, es decir, mucho más corto que el Bopreal Serie 1, y hace pagos mensuales desde julio de este año en 12 cuotas. Bueno, devuelve los 100 dólares, siguiendo con el ejemplo, que uno compraría como inversión. Realmente alternativas muy interesantes que están teniendo, bueno, un interés creciente por parte de los inversores en la bolsa argentina. Hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida vamos a conversar con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para, bueno, analizar algunos detalles más de lo que está ocurriendo en estos días en la bolsa argentina. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Centro Cider es la empresa líder en productos metalúrgicos para la construcción, el agro y la industria. Hierros, chapas, perfiles y todo para la construcción en seco. Al mejor precio y con entrega asegurada en Mar del Plata y zona. Presupuestos y compras online en centrocider.com.ar o en nuestro local de Champañat 1255. Centro Cider. Más simple, más rápido. El gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo de Mercados y Empresas y tiempo entonces ya de entrar en comunicación con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe como siempre Adriana Figliolo. ¿Cómo estás, Adriana? Bueno, buenas tardes y queremos que nos cuentes un poco, bueno, qué es lo que estás viendo en el mercado, ¿no? Estos primeros 90 días de gobierno de Javier Milei. Lo comentábamos en el programa, los bonos muy firmes, el dólar en una baja sostenida en las últimas semanas, las acciones más flojas. Hay, digamos, títulos nuevos operando en el mercado como el Bopreal, así que hay mucho para comentar, evidentemente. ¿Qué te parece si arrancamos por el Bopreal, ¿no? Que es una novedad realmente importante para los inversores? ¿Cómo estás viendo esto? ¿Qué tal? Bueno, mira, si bien el Bopreal salió para satisfacer a los importadores, para que puedan realizar sus pagos, inmediatamente empezó a cotizar en lo que nosotros llamamos el mercado secundario, que es el mercado bursátil. Y eso es lo que te permite, o sea, el 1 de marzo, ese Bopreal 27 que surgió en enero para darle a los importadores, eso es lo que hizo, se abrió en 4 bonos. Estos bonos tienen la particularidad de que pueden servir, por ejemplo, es un bono que vos podés entrar en pesos, te pagan renta en dólares y te van a servir, según la serie que vos compres, para poder cancelar deudas impositivas. Entonces, tienen un atractivo porque ese valor nominal que hoy lo estás pagando bajo la par, te va a servir para cancelar, por ejemplo, en la serie A sirve para cancelar deudas en el 2025, la serie B en el 26 y la serie C en el 27. En el mientras tanto te va a ajustar por el valor del dólar y además te paga una renta del 5% en dólares. Es decir, como producto es re interesante. Eso... Por supuesto que a medida que vas avanzando, el valor que vos no vas a comprar es más bajo, entonces es más negocio. Pero bueno, en realidad es una opción más y es súper interesante, porque tienen, la verdad que con ese 5% que tienen de tasa adicional que te pagan, se convierten en bonos que podés tener TIR del 14%. Así que bueno, ese con respecto al más bajo, que sería el A, que es el que es más próximo, o sea, en el 25 lo vas a poder utilizar. Y después tenés el Bopreal 2, ¿no es cierto? Que es un título diferente, que no paga intereses, tampoco deja de pagar impuestos, pero es mucho más corto. Eso es más para inversores conservadores, ¿no? Claro, el que quiere comprar el dólar más barato es como decir, entro y sabés que vas a tener en un año el dólar empezando las amortizaciones parciales, creo que es en el mes de julio. Así que imagínate que es como comprar
un dólar barato, que lo vas a ir cobrando de aparte, vamos a decir. Pero lo que te tienta es el precio. Quizás en este momento que el dólar bajó tanto, viste, es como todo, es como que la gente ahora ya te empieza a dudar si hacer tasa en lugar de comprar dólares, viste. Entonces hay que ver qué es lo que pasa con el dólar. Pero el que quiere acceder a un mercado en dólares es interesante porque lo vas a comprar a menos de lo que sale hoy el dólar medio. Está claro. Ahora, Adriana, fuera de estos títulos nuevos, a ver, yo describía básicamente la situación actual, por lo menos los primeros 90 días de Milei, como muy bueno para los bonos y algo más irregular para las acciones. Ahí en la bolsa, ¿qué es lo que estás viendo en términos de volumen, de interés de los inversores? ¿Ha cambiado algo? ¿Cómo lo estás viendo todo esto? Sí, en realidad las carteras han bajado porque las acciones bajaron, pero también bajó, o sea, hay que mirar la cartera del dólar, porque quizás también esos precios que estaban tan altos en enero era porque el dólar estaba a 1.250 y el contado con liqui 1.300. Claro, entonces ahora que vos estás hablando de un dólar que perforó los 1.000 y que el contado con liqui está a 1.040, realmente lo que podés ver es que las carteras están influenciadas también por eso. Lo que se nota quizás un poco más de caídas en el sector de energía, por los problemas que hay en la Argentina con respecto a los pagos de sueldo, lo que anunció Transener el otro día. Eso sí trajo una baja puntual, ¿no? Estábamos mirando las transportadoras, todo lo que es de energía ha tenido una baja distinta. Los bancos son los primeros en recuperar. Los bancos es como que los ves que están firmes y donde rebotan con un 6, 7, 8%, como pasó esta semana. Pero lo que yo noto que está un poco más tranquilo es toda la parte de energía. Es como decir, la falta de fondo ha traído esto, o sea, si no le giran a las empresas, no pueden pagar los sueldos y amenazan con cortar producciones y bueno, y todo este tema, ¿no? Bien, Adriana, gracias por tu tiempo. Volvemos a entrar en contacto desde el lunes. Bueno, gracias, Marcelo, hablamos. Bien, y antes del cierre del programa vamos a ver cómo quedan las principales variables financieras en este cierre de semana. Los bonos en suba, los más cortos, algo que hemos venido viendo desde lo que fue el cambio de gobierno y el cambio de la tendencia, justamente el mercado de títulos públicos de la Argentina, 0,75% arriba el 2030, 3,25% arriba el 2035, hablamos de títulos con legislación local. En el mercado cambiario, el oficial 892 pesos sube 0,69%, con esto el dólar tarjeta se ubica ya en la zona de los 1.400 pesos. El MEP cae 5% en la semana, termina en 1.000 pesos, aunque estuvo más abajo en la zona de 9,70. El contado con liquidación y el blue también con caídas superiores al 5%, el blue incluso por debajo de los 1.000 pesos por dólar. Y por último, las reservas internacionales del Banco Central, como decíamos en la apertura del programa, 7.000 millones de dólares de recuperación desde el cambio de gobierno. Es realmente un cambio de tendencia muy notable. Esta semana en particular, el Central recuperó 888 millones de dólares, con lo cual el stock termina este viernes en 28.216 millones de dólares. Y con estos números vamos llegando al final de esta primera emisión de Mercados y Empresas del año 2024, un año que sin dudas promete ser realmente intenso en lo económico y financiero. Gracias y muy buen fin de semana.